perdón, la Marcha Verde entiende que el Procurador General de la República ha sido honesto en su investigación y ha sido transparente en las explicaciones que le ha dado a la ciudadanía? Nosotros creemos que ha habido una gran inercia y por la declaración, el voto disidente que expresó la magistrada Miriam Germán en la sentencia que conoció de la medida de coerción contra los imputados, se evidencia que se trata de un expediente flojo que se sustenta en las declaraciones premiadas de funcionarios de Odebrecht por ante la jurisdicción de Brasil, en la que estos han señalado que ellos piensan o que ellos creen que estas personas han estado involucradas en estos actos ilícitos. Sin embargo, tú, como buen abogado, sabes, estas no son pruebas que van a llevar a la cárcel a nadie, y así lo ha revelado ya al país esta reconocida juez que nos ha llenado de orgullo por su desempeño como profesional a través de su carrera judicial de larga data. El que esta juez haya dicho al país, porque lo dijo en una sentencia y lo dijo verbalmente a todos los que quisieron oírle, que este expediente con estos argumentos y con estos documentos no iba a tener ningún efecto y por tanto todos los imputados iban a ser absueltos de este crimen y de esta imputación. El término negociación ha estado de moda, de que Odebrecht negoció con el Estado Dominicano. ¿Qué es negociar dentro del derecho cuando una empresa como esa confesa, tanto aquí como fuera, ha permeado, ha ensuciado a nuestras autoridades, a nuestro gobierno y a nuestro país? ¿Qué te parece esa opinión de ese término de que negociación? ¿Qué es eso? Bueno, eso es un acuerdo que en principio es admitido por nuestra legislación, específicamente la parte que tiene que ver con lo penal, para obtener alguna información ventajosa para sancionar crímenes que de alguna manera estarían exentos de alcanzarlo, porque implica la revelación de información, podría ser aceptado. Lo que pasa es que en el caso particular de este acuerdo, que nosotros hemos denominado como un acuerdo de impunidad, se ha llegado a un arreglo que es perjudicial para la República Dominicana. La ley establece que cuando se acepta soborno, que ha habido soborno en una obra, en el otorgamiento de una obra pública, de una licitación, la sanción es que la empresa debe pagar el doble de la suma admitida o reconocida o establecida como el monto pagado por concepto de sobornos, más la devolución del monto de soborno. En este acuerdo, que se llegó por los 184 millones de dólares, de los cuales supuestamente Odebrecht había entregado la suma de 30 millones de dólares a la República Dominicana, quedan fuera 92 millones de dólares que fue el monto pagado. Sí, hay una multa del doble más el monto del soborno, y por tanto, cuando hablamos de 184 millones de dólares, quedan fuera 92. Pero también quedaron fuera el monto de las sobrevaluaciones, que son mucho mayores que el monto del soborno, por supuesto. Aquí la mayoría de las obras que ha construido Odebrecht han duplicado, triplicado y algunas veces quintuplicado el monto en que fue otorgada por la licitación pública, lo cual además constituye una violación a la ley, que acepta hacer algunos ajustes hasta un 25%, pero jamás del orden de que sean triplicados
los montos de una licitación a la que participaron otras empresas y que obviamente si hubieran licitado por una suma mayor probablemente hubieran sido favorecidos. Sin embargo, de manera administrativa en la mayoría de los casos, esta empresa fue favorecida de manera privilegiada y estos montos de manera grosera fueron otorgados y también fueron motivo de otorgamiento de préstamos. Es decir, nosotros no solamente hemos pagado sobornos y sobrevaluaciones, nosotros estamos endeudados por concepto de esas sobrevaluaciones y esos sobornos. La palabra omertá, para los que nos siguen, es un término que se usaba en la mafia italiana de los años 30, 40, 50 y 60, que tenía que ver cuando habían sobornos, cuando habían algunas cosas ilícitas, si agarraban uno de esas personas, decía, tú no puedes hablar. Y si hablaba, mataban a esa persona y a toda la familia. ¿Se puede aplicar la palabra omertá en cuanto al caso de Odebrecht se refiere con lo que tuvieron? Porque yo vi uno de ellos que dijo, si me atacan yo voy a hablar. El mayordomo de esa cosa, no me acuerdo. Rondón dijo, y inclusive hubo uno también que dijo como yo voy a hablar. Entonces veo que de buenas a primeras las cosas como que ningún medio saca. Entonces, ¿puede existir el término de la omertá o el silencio para no decir quiénes o cuáles o cuántos son los que en verdad recibieron todos esos fondos? Claro, porque se trata de una asociación de malhechores. Obviamente, en la medida en que son revelados las prácticas y los montos en que incurrieron en este delito, todos son perjudicados. Pero el Ministerio Público debe estar en la capacidad de vencer esa resistencia y hay mecanismos para esto. Por ejemplo, en el caso particular de Rondón, una de sus hijas reconoció y se incluyó en el expediente una certificación que tiene una cuenta por 400 millones de pesos y 10 millones de dólares que fue favorecida por esos recursos que recibió Rondón. En la medida que tú imputas de manera directa a la hija de Rondón y probablemente a otro de sus hijos que también está involucrado en el asunto, puede ser que tú convenzas más fácilmente a Rondón de que colabore con la investigación. Obviamente, si de manera tan conveniente incluye a Rondón, pero excluye a sus hijos, a su entorno familiar, está dándole una salida para que esto no sea posible, que sea un mecanismo de presión para llegar a una negociación que impute a la mayor cantidad de gente posible. Para eso tiene que haber voluntad política.